Hola, hola dulceros, bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal más dulce y saludable de todo YouTube. El día de hoy les estoy trayendo una mega galleta de chocolate que está para chuparse los dedos. Pero la mejor parte es que se hace en la sartén y en tan solo unos minutos, así que quédate a ver el video. Ok, dulceros, lo primero que haremos será preparar una sartén. Ya saben que yo utilizo una especial para hacer mis postres y es de unos 18 centímetros de diámetro. Y lo que haremos será engrasarla. Y además colocaremos papel vegetal en la base para evitar que nuestra galleta se quede pegada. Ya que lo tenemos, lo vamos a reservar y ahora sí comenzamos a preparar la galleta. Añadimos en un bol el endulzante. Yo estoy utilizando una combinación de panela y monk fruit para combinar lo bueno de ambos mundos, es decir, dulzura y menos calorías. Añadiremos también una grasa. Esta puede ser la que tú elijas, aceite de coco por ejemplo o mantequilla. Y para darle un toque especial a esta receta, en lugar de añadirle leche, le añadiré café, pero ustedes pueden utilizar la leche o el café, lo que prefieran. Sin embargo, el café le va a dar un toquecito especial al chocolate que les va a encantar. Ok, ya que lo tenemos, entonces vamos a mezclar un poquito. Y ahora vamos a añadir los ingredientes secos. Ahora añadimos la harina. Esta puede ser harina de avena, harina de trigo integral o cualquier otra harina que sea de tu preferencia. Y además lo voy a añadir de cucharada en cucharada para que esta receta sea aún más fácil. Añadimos el cacao en polvo. Recuerda que este es desgrasado y sin azúcar. Polvo para hornear y también vainilla. Y ahora vamos a mezclar esto muy bien. Al final te quedará una pastita muy parecida a esta. Y ya que tienes algo así, entonces le vamos a añadir mucho, pero que mucho amor. Es decir, chocolate en trocitos. Para ello yo voy a picar unos trozos gigantes de chocolate amargo, pero si tienes chispas de chocolate puedes utilizarlas también. Y voy a colocar una parte en la masa y el resto la colocaré en la decoración. Y ahora vamos a colocar nuestra masita en la sartén y la vamos a esparcir con ayuda de una espátula. Ya que tenemos algo así, terminamos de colocar las chispas de chocolate por la parte de arriba para que le dé el toque súper exquisito y apetitoso. Y ahora lo vamos a cocinar. Puedes cocinar esta receta en el horno, por supuesto, y te voy a dejar en la descripción cuánto tiempo te tomará, pero la idea es que esta sea una receta que puedes hacer sin necesidad de utilizar el horno, así que vamos a utilizar el fuego. Así que lo que queremos será reducir el fuego más o menos a una potencia de 3 o 4, si el máximo fuesen 10, para que te hagas una idea, porque la verdad es difícil decírtelo, pero es una potencia muy bajita. Y vamos a cocinar esto ahí por unos 8 o 10 minutos. Yo igualmente te recomiendo que a los 6 minutos le eches un vistazo, sobre todo si es la primera vez que haces una receta de este estilo, ya que no sabes si estará la potencia muy fuerte o muy débil. En ese caso te dará una idea de si debes añadir más o restar minutos al tiempo de cocción. Sabrás que está lista una vez que la masa no se te quede pegada en los dedos, pero se sienta aún suavecita por la parte de arriba. Y aquí te voy a dar un extra tip para que no se te llegue a quemar, y es que apagues el fuego y dejes reposar ahí la galleta bien tapadita para que se termine de cocinar con el calor residual.
Y eso es prácticamente todo, mis dulceros, se lo pueden creer. Esta galleta de chocolate es facilísima de hacer, súper sanita y un perfecto desayuno o merienda para compartir. Y la pueden servir en un platito, pero la verdad es que también se puede comer así a cucharadas con tu persona favorita y créanme que la van a disfrutar un montón. Hasta aquí entonces la receta, espero que la hagan muy pronto y si es así no se olviden de dejarme un comentario y por supuesto un super like. Les mando millones de besos dulces, muy dulces porque aquí no estamos a dieta y nos vemos a la próxima. ¡Chao!